profesora Josefina Gómez Mendoza es catedrática de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, me gustaría saber qué es lo que te llevó a la geografía, es decir, qué aficiones, qué vivencias que tú puedas recordar, qué actitudes, no sé, qué profesores te marcaron. En fin, tú misma puedes explicar lo que tú quieras en relación a esta pregunta bastante personal. Trataré de responder sin excesivas traiciones a lo que haya podido ser mi pasado y lo que haya podido ser, en definitiva, el pasado del grupo de personas al que he estado vinculada y con el que he estado involucrada. Yo creo que en cierta forma, además, este tipo de contestación tiene siempre la ventaja de iluminar un poco lo que haya podido ser el trabajo de uno mismo y el trabajo de los demás, del grupo, insisto, de personas al que se ha estado vinculado, y en ese sentido pues puede aportar un poco un sentido o rebuscar el sentido de nuestras biografías intelectuales o de nuestras biografías colectivas, además de la personal. Bueno, tomando un poco lo que tú me preguntabas al principio, ¿qué te llevó a la geografía? Yo creo que mis inicios fueron muy vinculados a la historia. Yo hice la licenciatura de Historia dentro de una facultad de Filosofía y Letras. Como tú sabes muy bien, no existía sección de Geografía, y además probablemente si hubiera existido sección de Geografía yo no hubiera estudiado Geografía. Estaba mucho más, siendo muy sincera, estaba mucho más motivada en ese momento por razones intelectuales, por razones incluso políticas, más motivada por la historia. Eran los primeros años 60, yo creo que era, ¿Qué año entraste tú en la universidad, quizás? Yo creo que entré en el 60. En el 60. En el 60, debí de estudiar entre el 60 y 65, 59 y 64. La verdad es que en este momento no lo recupero exactamente. No importa. Entonces realmente hice una carrera de historia y fui incluso a lo largo de la carrera motivándome más en función de la historia. ¿Pero tuviste algunas asignaturas de geografía? Había ¿no? exactamente dos asignaturas tres asignaturas de geografía. Lo que pasa es que tuve dos grandes maestros en esas asignaturas de geografía. Amando Melón en primer ciclo, dentro de lo que se llamaba entonces comunes, que daba una geografía general, y luego, y sobre todo, Manuel Leterán en una geografía de España, ya dentro de la sección de historia, dentro de la licenciatura de historia. En realidad, luego, si quieres, te lo detallo un poco más, lo que ha representado para mí la figura de Terán. Terán me influyó más, sobre todo en tanto en cuanto estaba en segundo ciclo y tocaba ya directamente una geografía que podía tener más interés en ese momento, más interés intelectual para mí de lo que esa geografía general de comunes de Melón, sin disminuir en absoluto la personalidad de Melón, que además era una persona y un profesor encantador. Bueno, estaba más motivada, volvamos a la historia de esa afición histórica. Yo estaba más vinculado a un grupo de historiadores económicos incluso, grupo Gonzalo Anis, Jordi Nadal, etc. Y entonces era la introducción en España y la polémica francesa, la introducción en España de toda la historia estructural frente a la historia factual, l'histoire événementielle, histoire structurelle. Y bueno, en realidad cuando terminé la carrera pues decidí hacer una memoria de licenciatura, una tesina de historia estructural sobre el paisaje, sobre las estructuras agrarias de Castilla y en concreto sobre la venta de bienes comunales y de baldíos en Castilla. ¿Es el artículo que tienes publicado en Estudios Geográficos? Es el artículo que tengo publicado. Que por cierto es muy conocido evidentemente por los especialistas en historia económica. Sí. En general, estaba bastante vinculada, como te estaba diciendo, a ellos. Siempre lo citan. Y entonces ahí hay esa casualidad un poco del grupo de profesores que había tenido. Realmente en aquel momento, luego llegaron excelentes profesores de historia moderna y historia contemporánea, pero en aquel momento no podía tener yo una vinculación intelectual particular hacia los historiadores que habían sido profesores míos, y aconsejada por estos historiadores económicos y por otros, escogí o le propuse a Terán que me dirigiera la memoria de licenciatura, y probablemente sin Terán, sin esa inicio, yo no hubiera hecho una tesis de geografía como ya después la hice. Ese es un poco el inicio a caballo entre la historia y la geografía.
Quizá lo que puedo añadir es que en el curso de esa memoria de licenciatura, que era el año 65, aproximadamente, o 64, 65, algo así debe de ser, mitad de los años 60, lo que sí pasó es que fui descubriendo la geografía. Es decir, que al estudiar las estructuras agrarias del campo castellano, lo que había pasado con los bienes comunales, las ventas de baldíos, en la etapa o la época de Felipe II, lo que descubrí fue los sistemas de cultivo, lo que descubrí fue en definitiva el paisaje agrario, las formas de vida del campo castellano y en definitiva el paisaje agrario. Y lo que descubrí fueron excelentes, yo creo, artículos, magníficos artículos de geógrafos dentro del campo de la historia o de la geografía histórica agraria. ¿A quiénes te refieres? Sí. Por ejemplo, el artículo de Jesús García Fernández que se había publicado en Annales franceses, en Annales Économie, Société, Civilisation, el de los campos abiertos y campos cerrados. Otro que había publicado el propio García Fernández sobre los sistemas de cultivo en Castilla. Algún artículo de Ángel Cabo sobre las fuentes en geografía agraria. Entonces, realmente fui descubriendo ese paisaje agrario desde un punto de vista geográfico y el tratamiento que los geógrafos sabían dar de él. Si a eso se vincula pues ciertas vivencias sociales y políticas más vinculadas a los movimientos sociales urbanos de ese momento, a los problemas urbanísticos de Madrid en aquella etapa de desarrollo y de expansión de Madrid, pues la evolución mía fue hacia la geografía, aunque me mantuve incluso en una etapa todavía, un año o dos más, sobre todo en la etapa que pasé en París, me mantuve todavía bastante vinculada a la historia. Precisamente, Josefina, ahora acabas de citar... perdóname, quizá no la haya abandonado nunca. Precisamente una de las cosas que te quería preguntar es que me explicaras tu estancia en París, es decir, ¿qué es lo que te decidió a ir a París? ¿Con quién estuviste estudiando allí exactamente? ¿Qué contactos tuviste? En fin, un poco, porque en aquellos momentos en la geografía española tampoco era tan normal que una recién licenciada casi, ¿no?, dijéramos, pasara pues un año en una universidad francesa. ¿Tú puedes explicar un poco? Empecé y hice el primer año de tercer ciclo, una tesis doctoral. ¿En la Sorbona? En la Sorbona. ¿Con quién? Con Pierre Josse, y ahí es donde entra más la geografía, aunque mantuve siempre todo a lo largo de todo ese año. Era el París del pre-68 y se notaba mucho, ¿no? A posteriori, yo creo, quizá entonces es evidente que no se advirtiera, pero a posteriori se notaba mucho esa situación universitaria francesa. Mantuve bastante la simbiosis historia-geografía. Es decir, que asistía a los cursos de Pierre Josse. Era un curso multitudinario en el aula magna de la Sorbona, en el edificio central, sobre las ciudades del mundo. Era un curso apasionante. Pero luego simultáneamente hacía un seminario muy restringido, sobre todo de geografía y planeamiento urbano, donde tuve ocasión pues de conocer las experiencias con Pierre Josse también, que fue extraordinariamente interesante. Allí se planteó, por ejemplo, era el momento del planeamiento de Estocolmo, del planeamiento general de Estocolmo y de las ciudades nuevas, se contaron las experiencias inglesas. Yo empecé esa tesis de tercer ciclo sobre la expansión urbana de Madrid, que luego en cierta parte fue lo que retomé para la tesis doctoral en España. Ahora, mantenía cierto, o bastante, contacto con la historia, porque asistía también, y yo creo que era la asistencia obligada de todos los españoles con cierta inquietud política o intelectual, asistía también entonces al seminario de Pierre Vilar en la escuela, en l'École Pratique des Hautes-Études. Bueno, donde era realmente pues el lugar de encuentro de los españoles, no solo de los historiadores, sino de los distintos científicos sociales. Y la influencia de Pierre Vilar pues me ha quedado bastante en cuestiones metodológicas, en cuestiones de concepto. Yo recuerdo todavía... Bueno, Pierre Vilar es medio geógrafo, medio historiador de alguna manera. La introducción del libro de Vilar, de la Cataluña. Es la mejor geografía de Cataluña. Es la mejor geografía de Cataluña y además es uno de los análisis, yo creo, más lúcidos sobre los problemas de la geografía regional del momento y por qué abandonó la geografía regional. Tema que tuve además ocasión de hablar con él, porque yo le conocía personalmente y siempre recordaré, me queda todavía sonando en la cabeza una vez que me dijo: voyez-vous, ce qui m'inquiète, c'est que les géographes n'ont pas de méthode, no tienen método los geógrafos. Estaba reproduciendo un poco la crítica de la geografía regional o de la práctica de la geografía regional que hace en la introducción
al libro sobre Cataluña. Es decir, ese aspecto que él documenta bastante bien, esa necesidad de estudios más profundos por parte de la geografía regional y esa oscilación de la geografía entre lo excesivamente banal, lo que él me parece que llama ahí cartografiar tautologías, y a mí esa frase siempre se me ha quedado también, entre la cartografía de tautologías, porque son cosas demasiado evidentes, descubrir cosas demasiado evidentes, o el sesgo de la realidad, el descubrir cosas cuya argumentación es demasiado débil, y se refería a los aspectos deterministas. Y en esa oscilación él situaba la ausencia de método desde su punto de vista, evidentemente, de historiador marxista. Eso me influyó bastante. Recuerdos de esa estancia en París que puedan haber influido en mí, quizá también la asistencia a los seminarios del semiólogo, de Jacques Bertin, también que fueron interesantísimos, sí. Y que además yo creo que eran muy interesantes para la geografía, fueron muy interesantes también para la historia económica, en tanto en cuanto les enseñó una primera forma, antes de los ordenadores, una primera forma de cartografía y de semiología gráfica. Yo creo que estos años han hecho historia para muchos científicos sociales españoles de la generación nuestra, yo creo, estos años de París y estos personajes que tú acabas de citar. Josefina, desde que tú estuviste en París hasta que leíste y defendiste tu tesis en el año 74, ¿qué hiciste? ¿Estuviste en la Universidad Autónoma ya de Madrid? Explícanos un poco este periodo. Estuve inicialmente en la Universidad Complutense. Al volver a Madrid, entré ya en contacto profesional con Manuel de Terán y me vinculé directamente a él. Y con él, o a través de él, estuve en la Universidad Complutense, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas como en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Di algunos primeros cursos, me parece que mi primer curso docente fue sobre geografía de Inglaterra, en la sección en filología inglesa. Entonces lo daban los geógrafos, y todavía también recuerdo que Terán me dijo entonces: mira, Josefina, se ha escrito mucho después sobre Gran Bretaña, pero léete primero el libro de Monzón en la geografía de Vidal, que sigue siendo una monografía muy buena sobre Inglaterra. Di esos cursos y luego pasé ya como profesora adjunta a la Universidad Autónoma, creo que fue en el 70. ¿En el 70 ya? ¿Cuándo se acababa de crear? Cuando se acaba, el segundo año de existencia de la... Cuando se creó como la Autónoma de Barcelona, se crearon en el 68. En el 68, exactamente. Tuve que pasar en el curso 69-70. Bueno, porque las enseñanzas, al menos aquí las enseñanzas de geografía se iniciaron en el curso 69-70, aunque las de historia, por ejemplo, ya se habían iniciado en el 70, cuando yo me incorporé. Todavía no estaban los nuevos edificios, estaba en un emplazamiento provisional. Excelente emplazamiento, porque era en el Retiro, en Madrid, y era el segundo año de funcionamiento de la universidad. Y entonces Terán continuaba en Madrid, en la Universidad Complutense. ¿Y cuáles fueron tus relaciones yo entonces pasé con Terán? a la Autónoma con un discípulo Terán, con Antonio López Gómez, a través de Terán. Es decir, que entonces, la vinculación fue a través del propio Terán. ¿Qué conexiones teníais entonces con Terán? ¿A qué nivel? Hombre, yo creo que Terán nos ha marcado mucho a todos. Exactamente, sé que vosotros le dedicáis el libro, el pensamiento geográfico. Años en donde nuestros profesores no habían sido precisamente personas tan abiertas, nos atraía por esa capacidad de interés hacia cuestiones muy diversas, trascendiendo los límites geográficos. Nunca se pertrechó en límites geográficos muy rígidos, siempre estuvo abierto a muchas otras cosas, a diferencia de algunas otras personas, y Terán nos atraía pues por su enorme capacidad de narración de lo que había sido nuestro pasado, es decir, su calidad su categoría de republicano liberal o de liberal republicano. En momentos en que quizá algunos o la mayoría de sus discípulos estábamos
puede decirse más a la izquierda. En aquellos momentos, de todas formas, esa capacidad de contarnos nuestra propia historia, de explicarnos lo que había ocurrido, fue para nosotros extraordinariamente importante, yo creo. Y que, si yo ahora retengo las conversaciones con Terán, que como tantos geógrafos abría su casa a sus discípulos, íbamos a su casa permanentemente a hablar de lo divino y de lo humano, pues recuerdo mucho todos esos relatos y esa capacidad de referenciar su personalidad, su trayectoria y en definitiva también la nuestra. A veces pienso yo que Terán, que no supimos, o por lo menos yo, no quiero ahí referirme a nadie, quizá no supimos aprovechar todo lo que Terán nos podía dar. Yo he escrito en algún sitio al escribir sobre don Manuel que árboles de nuestra propia vida nos taparon un poco el bosque, es parafraseándole a él, tiene una frase en ese sentido, pero quizá en ese momento estábamos, por razones, pues por el contexto político, estábamos un poco más dogmatizados, éramos más dogmáticos de lo que él era, y quizá no supimos aprovechar toda la capacidad de sugerencia y toda la capacidad de creación que tenía Terán. Bueno, eres luego, mucho más joven, es lógico, ¿no? Sí, pero tenía, yo lo he llamado también así, Terán, además de ser un geógrafo pues muy completo, había en él toda una serie de geografías ocultas, ¿no? Es decir, que luego han ido surgiendo como temas fundamentales, desde su interés por la conservación de la naturaleza, en un momento muy prematuro. El artículo de Terán sobre la ética de la conservación de la naturaleza creo que es del 66. Su preocupación, por ejemplo, por la geografía de los viajes, que ahora aparece con tanta fuerza. El artículo de las huertas y jardines de Aranjuez, que es un precioso artículo de geografía de los jardines, de un espacio también ahora más en boga. El contacto de la naturaleza y de la narración del contacto de los hombres con la naturaleza que tuvo Terán, todos esos aspectos, por lo menos a mí, me quedaron un poco más ocultos en ese momento y los he recuperado después a través de la lectura detenida de la obra. Luego, evidentemente, pues hizo de nosotros unos geógrafos en la línea clásica, aunque él sufrió un poco la preocupación de si había que dar un giro hacia la geografía, hacia la nueva geografía, hacia las técnicas cuantitativas, o había que dar un giro. Yo creo que él en algún momento osciló hacia un giro estructuralista, o más o menos estructuralista. Josefina, tu tesis doctoral es sobre agricultura y expansión urbana en Madrid. Explica más claramente qué se trata de Madrid. La política editorial evidentemente exigía un título más general. Un título mucho más general. Esto por una parte, esta es tu tesis doctoral. Por otra parte, tú has publicado ampliamente sobre otros temas. Recuerdo un artículo sobre población en los años 70, sobre, evidentemente, geografía rural, sobre... En fin, últimamente te has dedicado también en los últimos 5 años a cuestiones de pensamiento geográfico. Este libro realmente yo creo que ha marcado un hito en la geografía española. Lo sé además no solo para nosotros, sino también para los estudiantes de los cursos de pensamiento geográfico. Entonces, Josefina, de esta trayectoria, ¿qué es lo que tú consideras más importante? ¿Qué es lo que realmente tú has sentido como que es la aportación básica tuya a la geografía? En fin, no sé, me gustaría que comentaras. Básica son términos... Bueno, si quieres no utilicemos estos adjetivos, en fin, pero me entiendes, ¿no? Muy grandes. Bueno, yo he trabajado fundamentalmente como geógrafa, he trabajado espacios periurbanos. En cuanto a mi propia investigación fundamental. Ese libro es un resumen de una tesis doctoral que planteaba el problema de la agricultura periurbana de Madrid, en un sector muy concreto que era la campiña de Henares, del río Henares, que entonces se estaba rebautizando como corredor Madrid-Guadalajara, porque estaba surgiendo un gran eje industrial en forma de corredor. Ahí se analizaba el consumo urbano del suelo agrícola. Es un tema, es una cuestión que me ha seguido interesando todo el tiempo. Yo creo que en gran parte sigo trabajando eso, con nuevas reformulaciones en función también de los nuevos planteamientos que están surgiendo al respecto. Es decir, que ahí se analiza más estrictamente el consumo
urbano del suelo, la competencia por la mano de obra, era el momento del gran crecimiento superficial y económico de Madrid, y por lo tanto en que Madrid demandaba suelo y demandaba mano de obra, y eso condujo a una desarticulación de las estructuras agrarias. Pero ahora, pues en realidad, una vez estancado el crecimiento, hay también un consumo urbano quizá más como reserva verde, es decir, quizás ha pasado un poco de la reserva de suelo, de la agricultura periurbana como reserva de suelo, a la reserva verde. No deja de ser un consumo urbano y un entendimiento urbano de los espacios agrícolas. Y en cierta forma ahora pues estoy retomando el tema sobre la base de la posibilidad de recuperación de las agriculturas periurbanas en función o aprovechando la crisis económica como parte buena de la crisis económica, que tienen una viabilidad económica las agriculturas periurbanas, que esa viabilidad es también social y que esa viabilidad en última instancia redunda en una viabilidad, en una protección del medio, porque el medio verdaderamente protegido es el medio que no es protegido como reserva, sino protegido de forma productiva. Y por eso, tras esa tesis que seguía un poco la línea de las tesis regionales francesas, que era muy historicista, o que fue muy historicista, entonces, por un lado, retomaba la preocupación de los estudios de Bonlieu, por ejemplo, el libro base sobre el que yo me apoyé, la geografía regional francesa base sobre la que yo me apoyé fue la de Fliponneau, la de la Bonlieu de París, que era un libro, por otra parte, apasionante. Quizá también ahora lo veo más apasionante de lo que le vi entonces, que lo tenía demasiado encima y demasiado presente. Y por otra parte tenía esa preocupación historicista y estructuralista historicista de la que te comentaba antes, que había en cierta forma sido víctima, si se puede decir, o había sido tocado Terán y todos nosotros, y hacíamos una serie de cortes de estructura de la propiedad muy minuciosos desde el catastro de Senada en adelante. Pues íbamos viendo el papel de la estructura de la propiedad, pero finalmente aterrizaba sobre el problema del consumo del suelo urbano, del consumo del suelo agrícola por los usos urbanos. Después hemos hecho ya en el grupo de trabajo al que pertenezco, en la Universidad Autónoma, un estudio sobre los regadíos de la provincia de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Madrid, para ser más exactos y más actuales. ¿No tenéis acabado este trabajo? Esto está acabado. Sí, se fue hecho por encargo de la propia Comunidad Autónoma. Se trataba de un censo, de una cartografía y sobre todo de un estudio interpretativo de cómo habían evolucionado los regadíos para deducir la viabilidad de los mismos. Es un trabajo que yo creo que ha sido bastante satisfactorio porque nos ha permitido ver comportamientos diferenciales muy curiosos. Un regadío metropolitano en unos sitios muy pujante, pero que se hace, por ejemplo, uno de las cuestiones más interesantes que detectamos, que luego hemos confrontado con otras agriculturas periurbanas, que ciertos agricultores han vendido su suelo para usos urbanos, pero precisamente para reinvertir en explotaciones más viables y más capitalizadas. Y finalmente el trabajo, en esta misma línea, el trabajo de investigación mayor que en este momento se está realizando y que incide un poco en lo mismo, lo que pasa es que ya también es urbano, claramente urbano, estrictamente urbano, es un trabajo que estamos llevando a cabo en el departamento al que pertenezco, en el Departamento de Geografía de España y de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, auspiciado por la Comisión Asesora Científica y Técnica sobre la gran propiedad en Madrid, la gran propiedad territorial, tanto urbana como rústica, y en definitiva el proceso de urbanización y el papel que la propiedad y la promoción han tenido en ese proceso de urbanización. Pero acá hay una cierta coherencia desde ese arranque inicial, pero modificando desde luego las perspectivas y los puntos de interés, y muy centrado en el caso de Madrid. Correspondía pues a toda una planificación de estudio de la región central y en concreto de Madrid, pues está en marcha o iniciada por Terán, por el propio Terán. Me preguntabas por la población. Sí. Esos han sido trabajos más episódicos. La verdad es que a mí me interesaron mucho de estructura de la población, estructuras demográficas. Hice una cosa general sobre España y una cosa más en concreto sobre la vivienda y la población en Galicia. Sí, lo que yo conozco es el artículo que publicaste en Estudios Geográficos. Sí, ese es el de... que se ha utilizado mucho además en los cursos de población. Ahí precisamente y en los cursos de geografía de España. Utilicé una semiología totalmente bertiniana, unos perfiles
demográficos que procedían realmente de las enseñanzas de Jacques Bertin. Y sobre tus aficiones al pensamiento geográfico, ya te digo que este libro ha sido importante. Después, ahora últimamente, hace unos días, aquí en el grupo de trabajo de la Unión Geográfica Internacional que se ha celebrado en Barcelona, presentaste una comunicación sobre, pues, no sé, los aspectos o la aportación geográfica del movimiento regeneracionista en España. Entonces, quizás me gustaría que explicaras un poco también esta afición, ¿no? O qué ha representado para ti en estos últimos años. Y creo que mucho desde el punto de vista de mis intereses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llevado a ello? De mis intereses profesionales. Siempre había tenido una cierta inquietud por ello. Yo creo que todos compartíamos esa inquietud. Bueno, esos afanes estructuralistas, marxistas por otro lado, etcétera, se acomodaban bastante bien con las nuevas innovaciones que se iban introduciendo. Por ejemplo, yo recuerdo que participé en la introducción del libro de Chorley y Hackett de los modelos en geografía. Entonces, ¿en la traducción? También en la traducción, sí. ¿Que la revisaste tú? O... Hice una parte y revisé el resto. Sí. Hice una parte precisamente de población, los modelos de población, y revisé el resto. Había traducido muchísimo luego también las cosas fue traducido por el Instituto de Administración, del Estudio de Estudios de Administración Local. Sí, y fue un libro promovido por arquitectos y urbanistas en ese momento, y economistas regionales, no por geógrafos. Y precisamente además yo tuve acceso a través más bien de los urbanistas a participar en la traducción y en la revisión. Entonces había tenido una cierta inquietud metodológica, y luego yo creo que un poco como a todos, a medida que se trabaja y que se terminan las tesis doctorales, y luego esa fase que teníamos en nuestras oposiciones de redactar una memoria conceptual y metodológica, pero todo ello crea vocaciones, quizá crea también saturaciones al cabo. Sobre esto yo lo que se me ocurre más a bote pronto, y la de motivación en esta cuestión, que he trabajado muy directamente y casi siempre con Nicolás Ortega, que es como sabes bien, un compañero nuestro de la Universidad Complutense, y también con Julio Muñoz, geógrafo físico interesado por estas cuestiones. Pero en ello, y en concreto en ese libro, y yo creo que un poco en todo lo que hemos hecho, lo que perseguíamos es dar una interpretación lo más verídica posible. Es decir, el motivo que hace ese libro es conocer realmente los textos de los autores. Teníamos la impresión, y yo la tengo cada vez más confirmada y más ratificada, de que hay enormes repeticiones, banalizaciones y muchas veces tergiversaciones en los autores. Y eso, el libro es un poco el libro del pensamiento geográfico, llamémoslo ortodoxo. No hay muchos heterodoxos en él, pero intenta recoger textos muy clásicos y dar una versión que intentábamos que fuera fidedigna. Entonces, dejar hablar a los autores. Dejar hablar a los autores, ¿no? Y recuperar a través de ello, y eso es un poco la motivación final y de más entidad, nuestra tradición geográfica moderna. Es decir, recuperar, reconstruir la tradición geográfica moderna, que yo creo que hoy por hoy puede ser uno de los objetivos fundamentales que en este momento de crisis, de enigmas, de dudas de la geografía desde un punto de vista conceptual o metodológico puede tener más interés. Esa ha sido quizá una primera motivación, y explica ese libro, que luego lleva una gran parte interpretativa. Porque te diría quizá otra segunda idea. Hay una cosa que tanto a Ortega como a Julio Muñoz, a mí, nos ha preocupado siempre mucho, y es que en las presentaciones que se hacen de la evolución del pensamiento en la geografía no se advierte demasiado diferencias entre unos autores y otros. Es decir, que se presenta un poco todo. Se tiende a nublar las diferencias. Nosotros creemos que eso no es excesivamente bueno, es decir, que no todo es válido y que hay unas cosas mejores que otras. Es una preocupación que tú habrás sentido como profesora. Yo, en la clase de pensamiento geográfico y metodología de la geografía que doy en la Universidad Autónoma, la impresión que saco es que no siempre consigo dotar a los alumnos de criterio. Leen mucho, pero no distinguen siempre, pues siendo muy sinceros, lo que es válido y lo que no lo es. Es decir, no todo vale y no todo lo que vale es igual. Y esa idea subyacía también a ese libro y a las cosas que hemos hecho después. La reconstrucción de la tradición geográfica en sus propios textos y en sus autores, recuperar sus actitudes epistemológicas un poco, ¿no? Recuperar la tradición geográfica moderna, en definitiva,
y recuperar un cierto hilo conductor y un criterio orientador que permitiera distinguir, que permitiera evitar un eclecticismo un poco insustancial. Yo tengo la impresión de que pasadas todas las crisis, derruidos todos los dogmas o entrados en descrédito ciertas concepciones que habían aparecido como concepciones muy sólidas, corremos ahora un poco el riesgo de pensar que todo es igual y que todo vale, y muchas veces se leen cosas que no distinguen fundamentalmente entre unas cosas y otras, y eso es un asunto una cuestión que nos inquieta bastante, ¿no? Es decir, dotar un cierto criterio y recuperar y buscar también, y ahí habría una proyección de una preocupación personal, buscar también, me parece que te lo decía al principio, una genealogía intelectual, no solo geográfica, una genealogía intelectual o una filiación intelectual o personal en los autores de la tradición geográfica moderna. Bien, yo también querría hacerte alguna pregunta sobre algunos aspectos más institucionales, digamos. Por ejemplo, tú, Josefina, has tenido un cargo muy importante en la Universidad Española, has sido rectora, has sido rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. Por otra parte, tengo entendido, quizás tú me corrijas, ¿no?, que has estado más o menos en relación con la división de la geografía actual después de la ley de reforma universitaria en las tres áreas de análisis regional, geografía humana y geografía física. En fin, yo no sé tu relación con este proyecto de los planes de estudio que hay ahora. Simplemente lo que querría preguntarte es cómo esto ha incidido en tu propio itinerario geográfico, o también en la geografía en España en un próximo futuro o en el momento actual, no sé. Hay esta imagen. Nosotros, los geógrafos de la periferia, pensamos que Josefina ha tenido que ver con esto. Me gustaría saber tu perspectiva. ¿Con los planes de estudio? Con los planes de estudio, con la división en áreas, en fin. Bueno, retomando un poco lo que me preguntas desde el principio. Por lo que se refiere al cargo muy importante, yo creo que todo es relativo. Evidentemente. Pero los condicionantes sean muchos. Hay muchas rectoras que sean mujeres. Sí, ha habido dos, la rectora de la Universidad de Distancia, que sigue siendo en este momento, yo creo, rectora de la Universidad de Distancia, y yo sí. Bueno, la verdad es que era una tradición que me vino un poco forzada. Fui decana, me parece que 2 o 3 años, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Participé en un rectorado anterior al mío, que se interrumpió por motivos personales, básicamente como vicerrectora, y participaba en ese equipo y en ese proyecto, y realmente entonces tenía una profunda convicción en la posibilidad de reforma, profunda convicción en que había una posibilidad por lo menos limitada de reforma de la Universidad Española. Entonces vino un poco rodado, como les ha venido yo creo a casi todos los que han sido mis colegas en el rectorado, vino un poco rodado el acabar de rectora. ¿Qué saqué de esa experiencia? Yo creo que desde el punto de vista del itinerario geográfico, lo más importante que he sacado es el conocimiento de otros profesionales, no solo sociales. Quizá el balance final es un balance positivo, porque me ha permitido conocer algo que la estanqueidad de nuestras universidades actualmente no permite, que nos movemos en una especie de ombliguismo y de ensimismamiento excesivo, y es conocer a otros profesionales. Por ejemplo, filósofos de la ciencia, por ejemplo, incluso historiadores del arte, con quienes tenemos menos relación que con los propios historiadores, sociólogos, pero también científicos naturales, con físicos, con químicos, con economistas regionales. Hay esa permeabilidad que permite ese cargo y ese conocimiento de que en todas partes hay sus problemas, y de que no es, yo siempre decía, parafraseando esa frase tan hecha, que no es ciencia todo lo que reluce y no hay que tener muchos complejos, esa permeabilidad a mí me ha dado una perspectiva que yo creo que me puede ser útil desde el punto de vista geográfico. Por lo que se refiere a los aspectos institucionales de la geografía, yo creo que es una idea... Yo creo que es una idea errónea, esta de la periferia que vas a hablar tú. Mira, entonces éramos... cuando yo estaba en el Consejo de Rectores había otro rector geógrafo, era Antonio Gilolfina, de la Universidad de Alicante. De Alicante, ¿no? Y bueno, éramos consultados en
lo que se refiere a la geografía, directamente los consejos de rectores, pues como informantes un poco privilegiados en los propios consejos de rectores. Yo creo que nunca se nos hizo consultas fuera de esos consejos de rectores. Por otra parte, igual que a otros colegas que eran físicos o economistas, se les hacía sobre sus campos de conocimiento. Más bien para cuestiones más formales que de fondo. Las áreas de conocimiento, ¿de dónde procede? Yo sí puedo decir, y entonces era vicedecana, porque mi trayectoria ha sido larga y consumada. Era vicedecana, participé accidentalmente, porque no pude ir el decano, en una reunión inicial, era bajo yo creo que entonces había Ministerio de Enseñanza Superior. ¿Esto qué años son aproximadamente? Que sería el año a finales 80, de los 80-81 ya. Yo creo que entonces era o había Ministerio de Universidades o era la Secretaría de Estado, era Cobo del Rosal, bajo el gobierno de UCD. Y hubo una dotación a las universidades de cátedras troncales. Y ahí ya se dividieron. Había otros colegas, historiadores y geógrafos ahí. Yo creo que por un azar estábamos bastantes geógrafos, por un azar había bastantes vicedecanos en ese momento geógrafos, y se dividieron las geografías en tres, en una geografía de España, geografía humana y geografía física. Y que yo creo que el germen, el embrión está ya en esa primera iniciativa. Quizá además fue una respuesta a la avalancha de cátedras que querían crear los historiadores de arte. Y yo recuerdo con una intervención de uno de nuestros colegas que dijo, bueno, pues si yo también puedo inventar muchas cátedras, y puedo poner una cátedra de geografía del clima, otra de la geografía de la población, etcétera, etcétera. Y la cosa que tiene esas tres cátedras. Probablemente el embrión o el origen de esa división venía de ahí, y cuando se hizo la división en áreas de conocimiento, pues yo creo que se ha consolidado esa división tripartita, que la geografía humana y la geografía física llevaban hasta cierto punto ya un cierto camino, una cierta tendencia hacia la separación, y que la geografía, el análisis geográfico regional viene a recoger la geografía de España, viene a recoger una perspectiva de la geografía regional transformada a una geografía regional moderna, un análisis geográfico regional como su nombre indica. Que sea bueno o malo, yo la verdad es que eso sí que no lo sé. Hubo una consulta pública, creo, por parte del Ministerio, en que participaron las distintas universidades y grupos interesados y personas interesadas, y yo creo que todavía no se tiene la perspectiva para saber si es bueno o malo. Es posible, y yo creo que probablemente de todos está a tiempo. Es posible que se deba retroceder, o que a lo mejor conviene replantearse un retroceso a una geografía únicamente. Así que todo... Bueno, más hasta ahí eso es lo que sé. En cuanto a los planes de estudio, no sé absolutamente nada. Está empezándose ahora, creo, una comisión encargada de asesorar al Consejo de Universidades para reformar los planes de estudio. Que parece ser, por lo que me han explicado, que va hacia una homogenización de alguna manera de los planes de estudio de las diferentes universidades, ¿no? Y en este sentido también de los planes de estudio de geografía. No lo sé, yo ahí quizá lo único que te añadiría, por dar una opinión personal, es que si el Consejo de Universidades y si la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación se plantea un catálogo, un repertorio de títulos oficiales, yo desde luego manifestaría mi opinión decidida a favor de un título de geografía. Por muy diferentes motivos, y probablemente con muchos riesgos, de reclutamiento. Es decir, que en una fase inicial probablemente tendríamos menos alumnos. Yo creo que eso no es excesivamente grave, salvo para algunas universidades que no tengan segundo ciclo en este momento, como la de Córdoba u otras, creo que no tienen segundo ciclo. Pero que en cualquier caso, tanto el papel profesional que está teniendo el geógrafo en este momento en España, como la cultura geográfica, por decirlo de alguna forma, justifican que haya un título de geografía, y que por tanto haya una enseñanza de geografía, desde luego muy permeable y muy abierta a todo lo demás, pero que conduzca a un título de geografía, de geógrafo propiamente. Bueno, yo creo que esto realmente hay muchos geógrafos en España que están muy interesados, porque y el problema de los estudiantes y el problema de tener pocos estudiantes, yo creo que todo depende de si la especialización es porque el primer año, el segundo año, no, porque quizás, claro, el problema es que no hay una imagen de lo que es la geografía en el bachillerato español. Quizás es el problema. Me parece que vaya a haber camino. No, me parece que no, que precisamente estamos perdiendo terreno, ¿no? Creo que cada vez me parece, o bien los de historia del arte, o bien... Creo que se está sobre todo diluyendo lo que es la geografía dentro de las ciencias sociales. Exactamente, y entonces llega el estudiante a primero sin tener una imagen muy clara, en fin.
a ver cómo va a ir esto. Josefina, también me gustaría preguntarte tu opinión en relación a una mesa redonda que esta mañana hemos tenido precisamente aquí en Barcelona, en la conferencia regional, sobre el tema geografía y género. Tú estabas allí, presente, y bueno, querría saber cómo ves tú la introducción de la perspectiva del género en la geografía en general, cómo ves esto para la geografía española, en fin. Yo te sorprende la pregunta, con toda sinceridad te diría que no tengo realmente un criterio formado sobre la introducción de, por ejemplo, de un grupo de trabajo dentro de la Unión Geográfica Internacional o de la geografía española sobre la geografía del género. Yo no he trabajado especialmente o de forma específica en geografía desde el punto de vista del género, desde el punto de vista de la mujer. Sí he tenido conocimiento de trabajos. En mi universidad precisamente hay un muy activo seminario que tú conocerás, un seminario de estudios de la mujer, dirigido por María Ángeles Durán, que ha organizado varias reuniones. En sociología, algunas de ellas. Ella es socióloga, ella es socióloga, muy activa, ¿no? Extraordinariamente activa, y ha organizado algunos seminarios muy interesantes. El último sobre la mujer en la vida cotidiana, que tenía aspectos o que tocaba cuestiones estrictamente geográficas y espaciales, muy interesantes. Yo la verdad es que no me he podido formar un criterio sobre la conveniencia o no, por ejemplo, de crear un grupo de trabajo dentro de la UGI de geografía de la mujer o de geografía del género. Esta mañana se ha discutido y la cosa no está muy clara. Sí, yo más bien me inclinaría a que no, es decir, porque efectivamente se puede tocar desde otros puntos de vista y desde otros grupos de trabajo. En cualquier caso, lo que demuestra es que hay una vitalidad de esas cuestiones, y que las hay en distintas disciplinas, y ha tocado en este momento la geografía, pues está teniendo también un desarrollo. Bueno, tú antes has hablado de que en tu interés por pensamiento geográfico te interesaba recuperar la historia y dejar hablar a los autores por ellos mismos. Por otra parte, en la comunicación que antes yo aludía, que tú hiciste en el grupo de trabajo sobre pensamiento geográfico de la semana pasada, tu insistencia en la existencia de unos aspectos muy geográficos en la misma tradición española, concretamente el movimiento regeneracionista, no sé, ello induce a pensar que tienes mucho interés, yo creo, en una cosa que debe ser muy importante y me gustaría que comentaras, en recuperar la tradición geográfica española. De alguna manera, geográfica entendida en sentido amplio. Lo digo porque estos días se ha discutido mucho sobre influencias extranjeras en la geografía española, etcétera, etcétera. Entonces tu comunicación un poco de alguna manera venía a decir, bueno, pero nosotros tenemos una tradición. Entonces, conociendo este libro, conociéndote un poco a ti, habiéndote oído la comunicación, me gustaría un poco tus comentarios sobre este tema, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. ¿O se tiene que trabajar más en ello? En fin, un poco el punto de partida sería que pues ese cierto laberinto geográfico en el que las sucesivas crisis, renuncias y conflictos, y no quiero utilizar voluntariamente la palabra paradigmas porque me parece que es un análisis sesgado, ha situado a la geografía. Es decir, en este momento es una especie de laberinto de laberintos, donde yo no sé si se reencuentran los estudiantes o los que se introducen a la geografía, y yo creo con toda sinceridad que la geografía ha perdido identidad, y que la geografía tenía una identidad que en cierta forma ha desperdiciado, y eso le conduce a esa difuminación que en gran parte se merece, que antes comentábamos, dentro de las ciencias sociales o por ejemplo de la segunda enseñanza, en los programas de estudio, en los planes de estudio de la segunda enseñanza. Entonces a mí me parece que cosas como esta, diálogos como este, pero no este evidentemente, sino todos los otros, permiten pues entablar ese diálogo con la tradición. Nicolás Ortega, al que yo estoy tan unida intelectualmente, es muy aficionado y yo también, a Octavio Paz y a lo que puede servirnos, que yo creo que es mucho, la obra y la trayectoria de Octavio Paz. Y Octavio Paz dice en algún momento que no le preocupa tanto la sublevación contra la tradición, sino
la ignorancia de la tradición, que lo que le produce pavor es la ausencia de tradición. Yo creo que ha habido un momento en la geografía en que, sumidos en las sucesivas crisis que en gran parte procedían ¿Te refieres a la geografía española? No, a la geografía en general, a la geografía en general, y más en concreto a la española, un poco por su obvia mayor inmadurez, ¿no? Sobre todo en las décadas anteriores. Ha habido un momento de pérdida de tradición y pues realmente no había ese diálogo cultural con la tradición del que habla Octavio Paz en ese libro del romanticismo a la vanguardia, Los hijos del limo, que es un libro, yo creo, por muchos aspectos muy interesante para la geografía. Bueno, entonces lo primero sería reconstruir esa tradición cultural. La geografía tiene una tradición cultural, tiene una tradición, la geografía moderna, me estoy refiriendo. Entonces, a mí, nos interesa en particular la tradición geográfica española, porque creemos que tiene una dimensión que muchas veces es mucho menos explícita y que está mucho más matizada. La geografía es un poco un saber de matices, ¿no? Está mucho más matizada de lo que se suele presentar. Y más que remontarnos, entre otras cosas lo está haciendo magníficamente Horacio Capel, más que remontarnos más atrás o hacia atrás del siglo XIX, nos interesa sobre todo el ambiente cultural e intelectual que permitió un cierto desarrollo y sobre todo una impregnación geográfica en el último tercio del siglo XIX y en la primera mitad de este, y probablemente también nos interesará en un futuro más cerca, en un futuro próximo, pues la tradición geográfica de después de los años 40, que supuso la guerra y cómo se fue reconstruyendo una cultura geográfica. Esto quiere decir que, sin negar, no hemos hablado de ello, pero me gustaría desde luego apuntarlo, sin negar que puede haber, y los nuevos planes de estudio deberían de favorecer una mayor capacitación profesional del geógrafo, llamémoslo como técnico territorial. Sin negar eso, que es una salida profesional y que tiene un enorme interés de intervención, no debe de hacerse de la geografía simplemente esa especie de peritaje territorial, sino que podría también introducirse esa dimensión cultural, esos modos de razonamiento que ha tenido la geografía y que muchas veces han estado ocultados o tergiversados pues por las tradiciones geográficas más recientes, por ejemplo, por citar dos casos, por ejemplo, yo creo que por la tradición, por la tradición analítica de la geografía, por la geografía analítica cuantitativa o nueva, como se la quiera llamar, o por la geografía estructuralista marxista, en el sentido de que yo creo que ambas, pese a sus grandes diferencias, tienen algo en común, y es la obsesión por hacer de la geografía una ciencia en el sentido más absoluto de la palabra, una ciencia como la física, como ciencia por antonomasia. Y yo creo que eso en geografía, como en cualquier otra de las ciencias sociales, es un intento perdido, y que hay que perder esa obsesión de cientificidad absoluta y hay que recuperar todos los elementos metacientíficos que ha podido haber en la cultura geográfica. En la comunicación a la que tú te referías antes sobre el regeneracionismo, que estaba hecha en colaboración con Nicolás Ortega, comentábamos al final, mejor dicho, que además de las relaciones evidentes entre regeneracionistas y geografía, lo que era más evidente, toda la política hidráulica, la política educativa, etcétera, había unas relaciones más sutiles, más ocultas, y que era un poco el lenguaje del regeneracionismo, lenguaje geográfico, en tanto en cuanto ponía en movilizaba todo un mundo de analogías, la sensación de que el universo es una red de analogías y que la analogía y el lenguaje, a través de la metáfora normalmente, o de un lenguaje de un mundo de correspondencias que se puede expresar en un lenguaje analógico, y que eso evidentemente no es lenguaje científico puro, es un lenguaje que, sin prescindir del lenguaje científico, incorpora también otra forma de ver y de sentir y de hacer participar al propio geógrafo en el conocimiento del paisaje y de la naturaleza. Esa tradición evidentemente yo creo que es la tradición geográfica moderna de los grandes geógrafos, de Humboldt, de Ritter, de Vidal, de Reclus o de Kropotkin, pero también hay
algunos elementos que yo creo que pueden ser interesantes en la geografía española. Y en ese sentido, uno de los proyectos de investigación que tenemos y que estamos realizando es un poco la recuperación, con Nicolás también y con algunos otros profesores de la Universidad Autónoma, la recuperación de los naturalistas españoles, todos esos científicos e intelectuales que descubrieron y viajaron por ejemplo, por nuestras montañas, el descubrimiento y la sistematización del conocimiento de la cordillera central, de los Pirineos, de la cordillera bética, pero no solo de la montaña. Los naturalistas por un lado, toda la tradición educativa, de reforma educativa, en qué forma intervenía la geografía. Esos aspectos son aspectos que nos interesan bastante, junto con los geógrafos, la recuperación de los geógrafos propiamente dichos. Yo creo que la geografía de preguerra tuvo una dimensión cultural que no está solo en los aspectos institucionales, que no está solo en lo que eran las cátedras, en lo que era la Real Sociedad Geográfica o en lo que eran las sociedades de geografía, sino en aspectos más complejos. Y quizás no sé si con eso respondo más o menos a lo que me preguntabas. Reivindicar una cierta dimensión cultural junto con la dimensión profesional, por llamarla profesional un poco entre comillas. Y el geógrafo tiene bastante que hacer. Yo, que soy una persona bastante pesimista, ahora con la geografía soy relativamente más optimista. Yo creo que empiezan a estar las cosas más claras y sobre todo que empezamos a tener, o por lo menos yo empiezo a tener bastante menos prejuicios. ¿Te refieres a la geografía española en general, a tu experiencia particular? Porque, no sé, ¿qué opinarías sobre la situación actual de la geografía española en relación a todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Hombre, yo creo que se está trabajando muy seriamente en muchos campos. Que, por ejemplo, hay un gran desarrollo de una cierta interpretación de la ciudad y conocimiento de la ciudad, de la urbanización histórica, de la urbanización actual, de la morfología urbana, de las funciones urbanas. Yo creo que eso, por ejemplo, es un aspecto fundamental. La geografía agraria, y tú lo sabes mejor que yo, ha tenido y tiene grandes geógrafos y ha sido objeto de grandes tesis geográficas. Y muchas otras, vamos a decir que no. La geografía física, creo que en este momento tiene el estudio del paisaje natural, tiene un desarrollo muy importante y que hay muchos grupos que trabajan bien. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que deben de hacer las instituciones es dejarles trabajar, no hacerles demasiado engorrosa la vida de investigador. Pero, ¿a qué te refieres en este sentido? Quiero decir que es, bueno, lo que todos sabemos que es bastante burocrática la vida del investigador y que tiene excesivas complicaciones y perdemos todos demasiado tiempo en complicaciones administrativas universitarias. Quizás son los costes del propio proceso de reforma, pero que dentro de ese momento, yo creo que muy interesante de la geografía española, pues como he dicho varias veces a lo largo de esta conversación, no todo es igual. Y bueno, yo lo veo así, no todo es igual y hay unas cosas mejores que otras y que bueno está reconocerlo, porque yo desde luego me situaría entre las que no son excesivamente buenas, pero que para que una ciencia o un saber recupere su identidad, recupere la seguridad en sí mismo, la seguridad en su razón de ser, pues debe de tener criterio. No sé si participas de esta idea. Se nos está acabando el tiempo y yo simplemente lo que querría es agradecerte el haber venido aquí y haber podido mantener esta charla tan interesante. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a ti, María.